quisiera compartir con ustedes algunos aspectos sobre la iglesia de Esmirna para que podamos meditar en nuestra vida, también porque los problemas, las dificultades que encontramos en cada iglesia también hablan nuestra vida, para que podamos enfrentar también las pruebas y tribulaciones, porque sabemos que el segundo cumplimiento de la palabra de Dios en este pasaje está en nosotros, la iglesia de Cristo. Creemos que el Señor dio el mensaje a estas iglesias como una medida preparatoria para las iglesias del mundo antes de enfrentar lo que va a venir en él. Entonces el mensaje a las iglesias es importante para reflexionar, para con todo eso enfrentar lo que viene, porque el Señor viene pronto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Es el mensaje de la iglesia a Esmirna. Esmirna era una ciudad muy rica, fundada por el mismo Alejandro Magno. Era el centro de comercio del Asia Menor porque se encontraba en la ruta directa comercial entre lo que es Roma, la India. Y esta, hermanos, ciudad era también muy reconocida porque la gran variedad de monedas que se encontraron por la arqueología indican que era una ciudad próspera, una ciudad adinerada, era una ciudad rica. En la Biblia, hermanos, no se encuentra mucho, no hay muchos pasajes sobre la iglesia de Esmirna, excepto por este pasaje en Apocalipsis, que de algún modo se sabe que era una iglesia atribulada, una iglesia pobre, una iglesia que tenía mucha necesidad, pero que era una iglesia fiel al Señor. Era una iglesia muy fiel a pesar de su necesidad. Entonces vamos a comenzar con el versículo 8, y hay dos cosas importantes aquí. ¿Qué dice el versículo 8? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dos cosas importantes. Primero, respecto al mensaje. La palabra dice escribe al ángel de la iglesia. Nuevamente, la palabra ángel es mensajero. Y está diciendo escribe al mensajero de la iglesia. Está hablando del anciano de la iglesia o el pastor de la iglesia. La palabra es para el pastor de la iglesia que debe dar la palabra a los miembros, debe transmitir a los hermanos de la iglesia. Es porque Dios siempre ha trabajado en orden. Esa es la manera en que Dios obra, hermanos. Miren, Dios puede hablar de manera personal al miembro para poder dirigirlo, ayudarlo, cuidarlo, es verdad. Pero Dios solo va a hablar al pastor para darles la fuerza, el alimento y la visión a la iglesia. Es por eso que la iglesia está sometida al pastor. El pastor recibe la palabra de Dios para alimentar a la iglesia. Dios siempre ha trabajado de esa manera. Quisiera que lea un pasaje en el libro de Amós, por favor, capítulo 3, versículo 7. Y esta es la idea, más o menos. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios, para hacer algo grande, algo con visión, para poder hablar en magnitud, así en multitud, tiene que utilizar un pastor. De ahí la palabra, y envía el mensaje al mensajero de la iglesia, para que prepare a la iglesia. Dios dice que no hacía nada sin antes compartirlo con los profetas, los siervos del Señor, para que estos hablen de parte de Dios al pueblo. Eso no ha cambiado, hermanos, en ningún momento. Por eso uno tiene que tener confianza en las palabras de su pastor, y es por eso que usted debe tener un pastor. ¿Cuánto dicen amén? No debe estar solitario ni suelto. Usted siempre debe someterse y sujetarse a un pastor, porque ese pastor va a dar cuenta de sí y usted tiene que también responder a las exigencias ministeriales de ese pastor, porque un pastor te va a atender para que tu vida espiritual esté bien, porque el pastor no puede meterse a otro redil. Imagínese yo ir a otra iglesia y tratar de hablar a otras ovejas o tratar de poder confundirlas. No es ético. Entonces Dios trabaja con los pastores y las iglesias, y Dios le da a cada pastor el alimento que esa iglesia necesita, porque Dios está sobrevelando por la iglesia. Recuerden que Él se pasea por los candeleros, que es la iglesia, y tiene a los pastores en sus manos. Él tiene que respaldar a sus pastores, porque si no lo hace, el que pierde es el Señor. Dios tiene que respaldar a sus pastores para que su iglesia esté bien, y Dios tiene que ungirlos para que ellos bendigan a los demás. Tienes que darle una palabra para que la palabra vaya y nutra a las ovejas. No es solo información o conocimiento, porque podemos escuchar por las redes sociales palabras de información y conocimiento, pueden ser bíblicas, teológicas, y puede ser bueno, pero no es el alimento que necesitas. Por eso hay muchas personas que allá afuera viven del YouTube. Dicen, no me necesito congregarme, yo tengo mensajes por YouTube y escojo a mis mejores predicadores. Si fuera así, no necesitaríamos iglesias. ¿Para qué? Todos estaríamos afuera escuchando solamente. ¿Por qué Dios tiene que decir no dejando de congregarse? ¿Por qué Dios sométanse a sus pastores? ¿Y por qué tiene que decir que Él ha levantado pastores, maestros, evangelistas para dar crecimiento a los hermanos hasta la medida y estatura de Cristo? ¿Por qué tiene que decir eso? Porque Dios es un Dios de orden. Porque el ir a la congregación representa para nosotros, hermanos, obediencia, sujeción, el poder tener una autoridad. Así como el Hijo tiene la autoridad, Dios ha puesto a todos en autoridad. Desde que nacemos tenemos autoridad los padres. Usted llega a la iglesia, tiene autoridad del pastor. Usted está afuera, la autoridad del presidente. Llega el alcalde. Estamos bajo autoridad, porque autoridad es orden. Si no hay autoridad, nadie se somete. Es un desorden. Cuando hay espíritu de rebeldía, no me someto al pastor, yo quiero hacer. Estás en desorden. Ahora, Dios no puede bendecir nada en desorden. Dios debe bendecir algo que está en orden, porque lo que es orden es legal, y lo que es legal es legítimo, y Dios es un Dios de orden. Entonces es importante entender. Escribe el mensaje al mensajero, ¿no? Al ángel de la iglesia, dice, ¿verdad? Porque esa iglesia necesitaba eso. Así como la de Éfeso necesitaba aquello, así la de Esmirna necesitaba eso, y la de Pérgamo necesitará, y la de Filadelfia, y así sucesivamente. Entonces Dios tiene una palabra a través. Cuando el Señor me dijo háblales de Apocalipsis, yo sentía en mi corazón que era el alimento que usted necesita.
Cuando el Señor me dice, háblales de salmos y de las pruebas, como esta mañana estamos hablando en las mañanas salmos, las pruebas. Entonces dice, ese es el alimento que ellos necesitan. Y esa es la gente que necesita, que viene en ese tiempo. Yo no sé, pero Dios se las arregla. Él es el dueño de la obra, hermanos. Entonces, primera cosa, Dios respeta la jerarquía. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Segundo, la autoridad recae sobre Jesús. Dice, el primero, el postrero, el que estuve muerto, dice esto. Hermanos, esta es la autoridad del Señor Jesucristo. Y Él se presenta, dice así, vamos a volver a Apocalipsis 2:8, en sintonía, por favor. Dice, hermanos, que Jesús se presenta como el primero y el postrero. Miren cómo el Señor se presenta, como el Génesis, como la creación de todas las cosas y como la terminación de todas las cosas. Él se está presentando como, hermanos, el que estuvo, el que está y el que estará. Él se está presentando como el comienzo de todo y el fin de todo. Se está presentando como el soberano de todo, ¿verdad? Es el que está constante. Al mismo tiempo está diciendo, no tiene principio, no tiene final. Él es el principio y Él es el final. Él no tiene comienzo, nunca nació, no tiene final, jamás morirá. Él es eterno, Él es Dios, hermano. O sea que Él nunca va a pasar. La gente va a pasar, los mundos van a pasar, pero Dios no va a pasar. Él permanece para siempre, dice la palabra. Entonces es importante entender quién nos está hablando. Este le da autoridad al mensaje en este pasaje. Le está dando autoridad al pastor. Está diciendo, tú hablas, pastor, pero yo estoy detrás respaldando. Porque el que dice esto no es el pastor, solo es el parlante el pastor. El que está diciendo es el Señor. Por eso dice aquí, el que primero y postero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Queridos hermanos, cuando Dios te habla, no es el pastor el que te habla. Hay personas que creen, parece que el pastor nomás me está hablando. Ha debido investigar mi vida. Alguien le ha avisado. ¿Por qué ha dicho eso? ¿Cómo voy a estar investigando su vida? Tampoco me sentiría bien. Y alguno podría decir, entonces, ¿cómo sabe? Es que no es el pastor, es el Señor. Por eso algunas veces he dicho, de ese púlpito para aquí es otra cosa, hermano. Y usted me conoce a mí, de allí para abajo. Y usted sabe que soy muy temeroso, muy miedoso, muy delicado a veces. Nunca le falta el respeto a nadie. Soy diferente. Pero oro al Señor que cuando subo aquí tengo que decir lo que tengo que decir porque siento en mi espíritu lo que el Señor tiene para usted. Y usted en su espíritu debe recibir lo que Dios quiere para usted. Claro, fundamentados en la palabra del Señor, hermanos. El Señor se presenta en primer lugar como el primero y el postero. Ahora se presenta también como el que estuvo muerto y vivió. Se está presentando, miren ustedes, hermanos, como el que murió y resucitó. Está diciendo que Él está vivo, no está muerto. Se está presentando, hermanos, como que si bien murió, resucitó lo que nadie más hizo. Si nosotros un día vamos a morir, vamos a resucitar en la segunda venida del Señor en el rapto. Sí, vamos a resucitar. Y allí nunca más vamos a morir. Pero el único que empezó esto es Jesús. Por eso se le dice que Él es la primicia de los que durmieron. Se le llama como el primogénito de la resurrección, también se le llama. Porque Él resucitó para no morir. Otros resucitaron en el Nuevo Testamento, pero volvieron a morir. Y cuando el Señor dice, el que estuvo muerto y ahora vivo, dice esto, está diciendo que Él está vivo como para poder hablarte a ti y también resucitarte un día. Porque si Él venció la muerte, nosotros también lo venceremos. Por eso todo el cristianismo está fundamentado sobre la doctrina de la resurrección. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Nadie debería tenerle miedo a la muerte. Las personas que ya están de edad no pueden tener miedo a la muerte. Las personas que están con edad deberían más bien estar contando los días para estar al lado del Señor. Y deberían estar diciendo, me falta poco para estar al lado de mi Jesús. Me falta poco para poder encontrarme con Él. Ya no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá achaques, no habrá nada de estas cosas. Estaré bien delante de mi Señor. Hermano, debería uno pensar así. Me decía uno de mis parientes que a otro pariente le agarró un problema cerebral y que estaba en estado de coma y que toda su familia estaba haciendo lo posible para que reaccione. Pero tenía 65 años. Están esperando de que se levante y siga sufriendo. Déjenla partir con el Señor. ¿Para qué seguir esperando? Y la verdad no se levantó. Y tuvieron que desconectarle después de 1 mes y medio, después de gastar como 140,000 bolivianos. Para simplemente decir, no tiene. Hermano, Dios conoce los tiempos. Él sabe cuándo vamos a partir. Así que usted tiene que estar consciente de que si le llega el momento y está en Cristo, estará al lado del Señor. Tema si usted no está bien. Si no está en sintonía, en comunión, tema mucho. Si ha descuidado orar, descuidarle la Biblia, descuidado la palabra, ya no se congrega, no ora, solo vive de glorias pasadas. Tema, hermano. Así nos habló el Señor en Éfeso, ¿verdad? Nos dijo, cuidado, no pierdan el primer amor, pueden ser descalificados. Entonces hay que atender lo que el Señor nos está diciendo, hermanos. Dice que el que vive, murió y ahora vive, dice esto. Y el Señor se estaba presentando también como en el capítulo anterior, como el que murió, le arrebató las llaves de la muerte al diablo y ahora Él, hermano, tiene poder sobre la muerte. Antes no lo tenía, porque el diablo tenía el poder sobre la muerte. Yo le expliqué, como cualquiera que moría ya estaba condenado. Tenía que morir Jesús para recuperar otra vez a los que se perdieron. Por eso es que cuando Jesús muere, entonces existe la salvación para todas las personas que crean en Él. Inclusive, antes de la muerte de Jesús, los judíos no eran salvos. La sangre de los animales con la cual cubrían su pecado, según la ley, no limpiaba sus pecados, hermano. Era solo sangre de animal, pero era una manera de ilustrar, de mostrar lo que el futuro hombre, que sería Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haría. En otras palabras, cuando Él murió en la cruz del Calvario, recién validó todo lo que los judíos hicieron con la sangre de animales. Eso lo explica bien Hebreos. Si Jesús no hubiera muerto,
ni los judíos serían salvos, porque la sangre de los animales, los machos cabríos, no los salva, solo la sangre de Jesús los salva. Por eso la sangre de Jesús, hermanos queridos, validó, y por eso ellos fueron salvos, porque creyeron en el Señor. Hermanos, en este tiempo ya tenemos a Jesucristo. Ya su sangre está para salvar y perdón de los pecados. Y ese dice que te redimió, te salvó, te dice esto. O sea que este mensaje, hermano, recae sobre nuestro Señor Jesucristo. La autoridad está sobre nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 9. Dice, ¿qué dice el Señor en todo caso? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice. Hermanos, aquí está la debilidad y la fortaleza de la iglesia. Primero, la debilidad. Estaban pasando tribulación y pobreza. Así estaba la iglesia, hermanos. Ahora, la tribulación de la iglesia era causa de la persecución, dice aquí, de los judíos, ¿verdad? Los judíos que se dicen judíos, pero que en realidad son sinagoga de Satanás. Es decir, que detrás de esos judíos que estaban persiguiendo a los cristianos estaba el mismo demonio obrando en esos judíos, persiguiendo a la iglesia, hermanos, a la iglesia del Señor. ¿Cómo los estaban persiguiendo? Despojándolos de todos sus bienes. Y entonces ellos habían llegado a la pobreza, porque les habían quitado todo. Estos judíos habían dejado la ley de Dios, seguramente, porque la ley no aprobaba esas cosas. Se habían confabulado con las autoridades romanas, con aquel pueblo pagano, con el único propósito, hermanos, de extorsionarlos, de perjudicarlos, de confiscar sus bienes de los cristianos. Y entonces ellos habían quedado sin trabajo, habían quedado, hermanos, maltratados, verbal, psicológica o físicamente, y de algún modo carentes de cualquier bendición económica. Miren cómo, dice el Señor, estaban en esa condición de pobreza. No era una pobreza por flojos, porque no habían trabajado, no, era por causa de la persecución de los judíos. Porque seguramente les decían, nieguen a Jesús, si no los perseguimos, porque era la persecución por causa de él. No vamos a negar, les comenzaron a perjudicar, hermanos. Por eso el Señor les dice en el versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, les dice. Por supuesto, esta pobreza entonces era el resultado de su fidelidad a Dios. Ellos eran fieles a Dios, estaban dispuestos a perder todo menos al Señor. Ellos perdieron sus oficios, perdieron su posición social, posiblemente perdieron todo su sustento, no les quedaba nada, tal vez solo mendigar. Estaban en una pobreza extrema por causa de la persecución que es obra de Satanás, pero ellos se habían mantenido fieles. Ellos estaban fieles en esa prueba tan terrible, hermanos. Y ellos, a pesar de esa prueba, habían, hermanos, encontrado una riqueza. Pero le dicen entre paréntesis, pero tú eres rico. Habían encontrado una riqueza. ¿Cómo en medio de la pobreza se puede encontrar una riqueza? Ellos habían encontrado una fortaleza espiritual, una serenidad, una calma, hermanos, un gobierno de su carácter. Ellos habían encontrado fortaleza en medio de esa necesidad. Como decían aquellos que estaban en el tiempo de Hitler, en esos lugares donde los quemaban, los concentraban. Y estos judíos que estaban allí en el tiempo de Hitler habían encontrado, dice, en medio de toda esa situación, la fuerza, la fe. Habían recuperado la fe en ese holocausto. O sea, hay una riqueza que se encuentra solo cuando uno es extremadamente probado. Hay una riqueza que se encuentra solo cuando uno toca fondo. Ninguno puede encontrar esa riqueza así por así, o cuando tiene cosas o está cómodamente. Uno encuentra esa riqueza cuando realmente, hermanos, la pobreza toca su vida y su familia. Claro que ahí se define si uno termina desviándose o termina confiando en el Señor. ¿Cuál es esa riqueza, hermano? Esa riqueza, la misma que tenía esta viuda. Si vamos un momento a Marcos 12, 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Está diciendo que, así como aquí están los alfolís, se recogía en ese tiempo también ofrendas, hermano. El arca de la ofrenda se llama el alfolí. Y dice que todos venían y ofrendaban. Y había ricos, dice. Y estos también ofrendaban. Dice, pero muchos ricos echaban mucho. Es decir, que seguramente tenían ellos una bolsita de oro y ellos esa bolsita la ponían al arca de las ofrendas. Pero sigamos. Dice el 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Una vez alguien dijo que es más o menos de un boliviano. Esta viuda echó todo eso. Sigamos. Versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto, esta viuda pobre, Jesús mirando eso, dijo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dijo Jesús, ¿sí? Sigamos, 44. ¿Por qué esta viuda había echado más? Si solo había echado 2 blancas. En cambio, los otros habían echado mucho, por un dinero, ¿no? Pero ella había echado 2 blancas. Jesús mirando a los dos dijo, esta viuda ha puesto mucho. ¿Por qué? 44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza, que tendría que traducirse de su riqueza, dice, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? Si unos habían echado mucho, pero con una intención de lo que les sobra. Normalmente, ¿a quién se le da la sobra? Uno tiene una comida, sobra, ¿a quién le da la sobra? La sobra no es para el Señor, la sobra es para el basurero, los animalitos, el gatito, el perrito. Y el Señor había visto que los ricos daban con esa actitud, como si le estuvieran dando al perrito, como si le estuvieran dando al gatito. Así daban. Pero el Señor ve, porque había visto también. Y entonces cuando esta viuda echó 2 blancas, ¿qué cosa vio el Señor? Más allá de lo que había echado, había visto su corazón. Había visto la riqueza de su corazón. ¿Y dónde estaba la riqueza de esta viuda? Porque ella no tenía nada, solo tenía eso que era para su comida, su sustento. Entonces, ¿qué echó ella? Su comida.
echó su sustento. ¿Alguien podía juzgarla? ¿Cómo va a echar del sustento? Normalmente la gente no juzga a la viuda, juzga a la iglesia, al arca de las ofrendas. Pero ¿cómo van a permitir que en el arca de las ofrendas venga una viuda y eche todo el sustento? Son unos abusivos esos de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero ¿quién le manda a la viuda a pasar? Amén. ¿Quién, hermano? ¿Quién le dijo que pasara a la viuda? ¿No debería más bien con eso comer? ¿No debería usarlo para su sustento? Habría que preguntarle, ¿por qué usted pasó? Debería comerse. Es como yo una vez, una señora muy humilde, me dio 10 bolivianos y me dijo, pastor, cómprese algo, me dijo. Cuando yo le vi a ella muy humilde, me sentí mal. Yo le dije, mi hermana querida, no lo haga, no se sienta así. Más bien cómprese pancito usted con esto, le dije. Vaya a comprarse pancito, le dije a esta hermana, ¿no? Y ella se enojó conmigo, ¿no? ¿Sabe lo que me dijo? ¿Por qué me estás robando bendición? Me dijo. ¿Que yo soy un ladrón? O sea, ya me está insultando. No, yo no soy un ladrón por hacer esto. No, es que en la mente de ella estaba el principio de la palabra, que es parte de la riqueza que uno puede tener. Y entonces entendí lo que esa viuda estaba haciendo. Entendí lo que esa mujer estaba haciendo. Ella sintió en su corazón, yo no sé, de parte de Dios, dar, porque ella creía que dar es recibir. Estaba poniendo sus ojos más allá de sus 10 pesos, hermano, que cualquiera puede tener. Tal vez ella estaba pensando que sea el Señor que me bendiga, como una siembra que Dios va a obrar. Estaba en la mente de ella, así como estaba en la mente de esta viuda. ¿Cómo va a dar el sustento? Ahora, ¿quiénes son aquellos que hablan también? Cuando alguien habla mal de la iglesia, se va a dar cuenta que está ajeno a toda revelación y pensamiento espiritual, ¿no? Es más materialista, se ha cosificado y habla de su corazón. Ni siquiera habla por la necesidad de los pobres como Judas. ¿Por qué se hizo este gran gasto? Podía venderse y dárselo a los pobres. Y la Biblia dice que no hablaba por los pobres, hablaba por él, porque era un ladrón, dice. Él sí era un verdadero ladrón, así como el que habla. Todos los que hablan, hermanos, son ladrones y que hablan de los que dan. Y no se meten en la mente de los que dan, ¿por qué lo está haciendo? Es como decirle, señora viuda, ¿por qué usted está pasando? Le aconsejo que no lo haga, más bien cómase con eso. ¿Se acuerdan de la otra viuda en los tiempos del profeta Eliseo? Cuando Eliseo le dice, hazme una torta, y la mujer dice, pero este es el sustento de mí, de mi hijo. Pensamos nosotros hacernos y luego morirnos, porque hay sequía. Y cuando el profeta le dice, hazme una torta, la mujer obedece, hace la torta, se lo da al profeta, el profeta se come, y el profeta le dice, oíme, hazme una torta, porque la palabra de Dios dice que si tú lo haces, no te va a faltar harina y no te va a faltar aceite. Y cuando la mujer cree, entonces, hermano, mire, cuando cree, entonces ella todos los días va a sacar harina y tiene aceite, y dice que todo el tiempo de escasez de esos años fue sostenida. Se acabó solo cuando se terminó la sequía. Son actos de fe, hermano. ¿Usted comprende eso? Pero no está eso en la mente de algunos que se han cosificado con las cosas. Por eso muchos de ellos pueden ser probados en la economía, para recién entender esa riqueza. Porque uno está en lo material, le da al Señor de lo que le sobra, ni siquiera le da cabal. A veces alguien dijo, del 100% de la iglesia, solo el 10% da su diezmo real. Hay una cantidad que no da su diezmo real y hay otra que ni da. Entonces es una estadística a nivel general. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando alguien ofrece, da? Habría que entrar en la mente de las personas. Alguna vez yo debatí con otras personas y les decía, tú no puedes, yo era creyente todavía, miembro de la iglesia, yo les decía, tú no puedes a mí obligarme a no dar. Cuando alguien me decía, no, ¿cómo vas a dar? Que esto, que lo otro. Tú no puedes a mí obligarme, no puedes decirme. Yo me he ganado ese dinero, he trabajado, he sudado. Yo he trabajado todo el día, deseo darle a mi Señor. ¿Por qué te metes con dinero ajeno? Recién se cayó, porque me estaba molestando y molestando. Se cayó recién. No es tu dinero, es mío, y si a mí me place darle, ¿qué vas a hacer? Ellos dicen, pero son tontos ustedes, son retrógradas, no sé qué. O sea, no. A mí no me vas a decir, yo tengo estudios. Y yo sé que en la gente hay mucha gente inteligente. No son tontos, tienen fe. Porque creen que Dios va a obrar. Recién se cayó y no me molestó más. Pero yo he visto la gloria de Dios, hermano. ¿Qué provoca eso? Es la pobreza, hermano. Dice en el libro de 2 Corintios 8:1. Esta es la riqueza. Cuando el Señor dice aquí, iglesia pobre, pero tú eres rica, le dice, ¿no? Entre paréntesis. Dice así, así mismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, sigamos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. ¿Qué es riqueza, hermano? La que le estoy hablando. ¿Cómo puede ser uno pobre y rico al mismo tiempo? Por eso siempre se va a entender, el que da siempre es el pobre. Nunca es el rico es taca, fierro bolsa, que pichón. Y que se moleste si hay aquí un rico, hermano. ¿Es verdad? O el que se cree rico. También hay de los que se creen ricos. Igual, fierro bolsas, que pichones. Y ellos todavía no conocen nada, pero si son creyentes, el Señor los ha de probar. Esperen nomás. A veces hay que llegar a tocar fondo para entender estos principios. Hermanos, dice que esta iglesia era la misma que Esmirna, parecía, porque tiene tribulación, tiene pobreza, pero en su profunda pobreza abundaron en su riqueza de su generosidad. Siga, por favor, el versículo 3 dice, porque doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado, ni siquiera, hermano, de mala cara.
conforme a sus fuerzas y aún allá, más allá de sus fuerzas. O sea que estas personas, hermanos, no crean que son obligadas. Y los que me están escuchando por las redes, no crean que la gente que da está siendo obligada. La gente da porque tiene fe, cree en Dios. Los que creen son los que dan de su riqueza de generosidad. Y Pablo decía lo mismo: doy testimonio que han dado con agrado. O sea, los veo, dice Pablo, están dando con gozo, alegría, están viniendo felices. No están viniendo así. Los ricos dan así: ay, llega el momento de la ofrenda. Los ricos dicen: ay, me están llamando. Se van a darte la ofrenda afuera. Sí, y es mentira, ¿verdad? O buscan la moneda más pequeña, ¿no? Como un día alguien, un joven, había buscado la moneda más pequeña, esta debe ser, y dio, hermano. Cuando la moneda más pequeña va a ser la de 5. Y después del culto quería que se lo devolvamos. Imagínense. Hermano, estaban con alegría, con gozo. No eran tacas así. No, con gozo. Es para Dios. Es que creo, yo sé que esto, Dios va a hacer la obra. Dice, aún más allá de sus fuerzas. O sea que a pesar del sustento que tenían, parece que ellos eran fieles. Miren el versículo 4. Sigamos, por favor. Dice, pidiéndonos. Oh, no, esto ya es lo máximo. Es terrible, hermano. Uno se siente mal al leer esto. Como las personas que tienen necesidad y han pedido con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. En otras palabras, consideraban que era un privilegio. Ellos no estaban pensando qué pasará, qué harán, cómo harán, qué esto, qué lo. No, ellos estaban pensando, es un privilegio y es algo importante. Dice, por favor, permítannos ofrendar. Tal vez una vez me dijo un pastor, hermanito, me dijo, ¿sabe qué? He decidido en la iglesia no recoger más las ofrendas. Así me dijo un pastor. Y una vez lo invité aquí a predicar, ¿no? Y me dijo, ¿por qué, hermano, has retirado los alfolís? Es que veo que la gente tiene necesidad, hermano, hay pobreza. Lo hemos retirado los alfolís, ¿no? Que ellos puedan nomás vivirse con lo que tienen, hermano. Hermano, yo en mi espíritu sentí que les estaba haciendo un gran daño a los hermanos, porque yo sé que entre ellos tal vez había alguien con fe, pero no conozco bien a los hermanos. Pero le dije, hermano, creo que no estás pensando bien. Tú les estás quitando la oportunidad que Dios los bendiga, porque estás pensando en el sustento de cada uno cuando no estás pensando en lo que Dios podría hacer por ellos. Creo que no estás actuando bien, pero si es tu decisión, allá tú. Hermanos, una persona a veces no piensa como espiritual y tiene mente carnal, y en la mente carnal siempre se piensa, no, es mejor no, deja eso, no des, o no se recoge al final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un abuso, es algo malo, no está bien, es como quitarle al mendigo sus monedas. No se trata de quitar, se trata de que alguien tiene fe para pasar, porque en la iglesia no se pide, en la iglesia se da. Es por eso que cuando el arca de las ofrendas está allí, debe estar siempre, hermano, debe estar siempre, como en los tiempos de Jesús. Porque si bien un 40% no da, pero recibe de Dios, recibe la bendición, todo, pero no da, jamás se le cuestiona, jamás se le hace sentir mal, jamás se le menosprecia. Pero siempre va a haber un % que va a pasar al alfolí. Por eso debe estar allí el arca de las ofrendas. En el tiempo de Jesús el arca estaba allí y todos pasaban, los que querían. Por eso también es importante decir, hermanos, en las iglesias nunca se obligan, y si alguien les obliga es otra cosa, eso ya es pare de sufrir, no sé, ¿no? Porque allí sí, he escuchado, como soy pastor, tanta gente viene con testimonios y me han dicho, pastor, no he podido salir de ahí, no me han dejado salir, 20 pesos siempre he puesto. Me dijeron así, es que te obligan a ir, cada oración parece que cuesta. ¿Quieres oración? Sí, a ver, pero haz un pacto con el Señor, cambia, sembra, haz esto. O sea, cambian, hermano. Entonces cuando no das, no funciona. Así lo hacen ver ellos. Por eso son ricos, prósperos, ¿verdad? Sus iglesias prósperas, están bien, hermano. ¿Por qué? Cada uno representa eso y se cambia, la oración por el dinero. Así no debe ser, eso ya es una extorsión, hermano. En realidad todo lo que se hace en la obra es gratis porque hay riqueza, es gratis. La anterior estuve casado a una persona, en este último, y esa persona me dice, pastor, yo le entiendo, usted ha invertido mucho tiempo en darnos clases, ahora va a ir hasta allá y va a volver. Mire, yo sinceramente no se ofenda, pastor, pero por favor dígame cuánto le debo, porque yo siento que usted hace un trabajo, un servicio, ¿cuánto le debo? Me dijo. Y yo le dije, hermano, me haces recuerdo a un empresario que un día yo fui a orar, ¿no? Y el empresario tiene mente de empresario, hermano. Para ellos un tiempo cuesta, para ellos su tiempo cuesta. Y me dice, después de orar, muy bien, ¿cuánto le debo, pastor? No es nada, no es nada. ¿Cómo? No es nada, no se preocupe. No cobramos aquí. Le dije al hermano, no te preocupes, hermano. Yo a todos los hermanos los he casado gratis. De verdad, donde sea, me han ido allá, al campo, a otros lados. Los he ido ahí. Hermano, viene a la iglesia, hacemos todo, es gratis. ¿No? Claro, alguien viene de otra iglesia, ya hay que decirle, ¿no?, una ofrenda al Señor. Pero así los demás es gratis, no te preocupes, hermano, mi servicio es gratis, yo soy gratis a todas partes. Le dije, sabes, yo voy allá arriba a orar por la gente. Ellos no reconocen, el pastor está usando gasolina, está su tiempo, debería estar en ese tiempo con su familia, tal vez estudiando, pero no dice eso la gente, pero no es problema eso. Nosotros hemos sido llamados para trabajar al Señor gratis, hermano. Esa es la idea del siervo de Dios. El siervo lo hace. ¿Por qué lo hace así? Porque hay una riqueza espiritual, y esa riqueza, hermanos, no debe moverse. Dios ha probado para tener esa riqueza espiritual. Se hace gratis todo. Alguien, pastor, venga a dedicar mi casa, amén, vamos, oramos, amén. El cura le dice, mis honorarios.
Ay, perdón, señor cura, ¿cuánto es? 500. Amor, ya no, hermano. Así son los curas, hermano. No te lo van a ir gratis. Ningún cura va a ir gratis a orártelo. ¿O no es cierto? Una misa, ¿cuánto cuesta una misa así como un culto? ¿Cuánto cuesta a cada uno que hace una misa? Misa de salud haremos. Misa de, no sé, por el difunto tal. Ya, una misita se lo haré. ¿Cuánto cuesta una misa, mi hermano? De 800 a 1300, dependiendo. ¿Quieres con los coribaires más? 2000, hermano. Meten ahí a los grupos ahí arriba, hermano. No, hermano. La palabra de Dios dice que hacemos las cosas gratis. Nadie dijo amén. Y lo digo así porque tengo testimonio de eso. A nadie les he cobrado por nada lo que les he apoyado. Jamás, jamás. Al hospital he ido no sé cuántas veces, jamás. He ido muchas veces a la cárcel, hermano. Nunca, ni para los pasajes, hermano. No, tranquilo. Bueno, no hay problema. Me voy tranquilo, estoy feliz. Y le voy a decir por qué. Porque esa riqueza es la que nos hace feliz. La riqueza esa que habla el Señor, de dar sin a cambio de recibir. Esa es la manera, hermano. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Cómo sostiene todo esto y bendice? Hay gente que también entiende, siente, piensa y dice, esto no puede estar así nomás. Dice, ¿y quién estará pagando la luz, los equipos y todo lo que implica? Escucha, ¿y cómo será esto, no? Y las personas comienzan a decir, no, yo creo que no, necesitamos apoyar. Yo siento en mi corazón que esta obra es de Dios. Quiero apoyarla. Entonces desprende de su corazón. No le dice ni lo obliga a nadie. De su corazón dice, yo quisiera apoyar y fomentar la predicación del evangelio, de la palabra, que se siga predicando, que se siga saliendo, que esas puertas sigan abiertas, que realmente nos bendice el mensaje. Qué lindo tener un pastor así a tiempo completo que va ahora, donde sea, como sea, a la hora que le llame. A veces de madrugada, algunas veces me hacen salir, hermano. Y a veces voy tras estos jóvenes que se quieren perder, hermano. ¿Verdad? Ahí voy a recogerlos hasta donde se han perdido, hermano. ¿No? Ninguno de ustedes saben esas cositas, hermano. Pero yo se los digo. Amén. Los exhorto todo, pero al final los mando bien. Pero todo eso se hace gratis, hermano. ¿Y cómo Dios sostiene? Porque hay personas que Dios levanta que sostienen la obra de Dios. Así se trabaja en la obra. No es intercambio. Nadie debe sentirse obligado. Nadie debe sentirse exigido o incómodo. No, si usted ha venido por primera vez, siéntase bendecido. Si usted es oveja antigua y taca, qué pichón. Amén, lo amo en el Señor. Otro está apoyando para que usted sea bendecido. Y gracias a esos, estás ayudando a que otros que no dan, también reciban. ¿Cuánto están comprendiendo? Esa es la riqueza de la iglesia, que ha salido o está en la pobreza en medio de la riqueza. Quiero terminar el versículo 5, ¿qué dice? Dice finalmente en este pasaje de Corintios, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 6, por favor. Dice, de manera que exhorto a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cómo es esta obra? ¿Qué significa gracia? ¿Quién sabe qué significa gracia? Gratis. Así debería ser en todas partes. La obra de Dios es gratis. Así debe ser. Es lo real, lo correcto. No es, ven y te lo voy a ahorrar, trae $1000. No hay tal cosa, hermano. Es gratis, 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 hermano. Y el que desea apoya, el que siente apoya, el que es consciente, el que se ha convertido, el maduro, apoya. Y eso estabiliza todo porque no hay corrupción de las dos partes. Por un lado hay temor de Dios para administrar, por el otro lado hay también deseo de apoyar. No es un sindicato para dar mi cuota, a ver qué están haciendo ahora con mi cuota. No hay sindicato ni hay tesorero, hermano. El miembro es fiel, el miembro es bien, está bien, crece bien, trabaja bien, se ayudan bien de ambas partes, hay bendición. Es que así debe ser la iglesia. Es gratis y por temor de Dios. Esa es la riqueza en medio de la pobreza. Pero en realidad el Señor le dice, volvamos por favor. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A eso se refiere. Era una iglesia que no había descuidado nada de lo que hacía para Dios. Se ofrendaban lo que podían, ellos servían al Señor, eran fieles al Señor, habían mantenido su integridad, pero la pobreza les llegó como prueba. Pero se habían mantenido firmes, fieles, creyendo que Dios iba a hacer la obra. Era una iglesia y está esa iglesia, hermano. Le digo, si algún momento vamos a ser probados, yo le aseguro que los fieles van a quedar. Si algún momento de repente vienen pruebas así fuertes, hermano, le aseguro que siempre va a haber fieles. Y si la prueba va a cernir de unos y de otros, les aseguro que va a haber unos que se van a volver más fieles. Ha pasado desde el tiempo de Cristo hasta el día de hoy. Es que hay gente que ama a Dios. A ver, yo estoy con gente que ama a Dios. ¿Cuántos aman al Señor, hermano? Yo quiero enseñarle estas cosas, porque cuando venga la gran tribulación, cuando venga antes la prueba, la iglesia va a ser probada, hermano. Yo quiero saber dónde va a estar usted cuando llegue ese momento, cuando le vengan ciertas pruebas o ciertas tentaciones, ciertas dificultades, ¿dónde? Y no crea que la prueba va a terminar, muchas veces no acaba. ¿Sabe? Dice ese pasaje, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sigamos por favor el 10, porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermano, la fidelidad va a ser probada. A veces pensamos en nuestra mente, en medio de una prueba, Señor, creo que ya es tiempo.
Señor, ya suficiente, ya basta. Y cuando pensamos que ahí termina la prueba, sin embargo, se intensifica. Eso está pasando aquí. Están siendo muy probados y Dios les dice, prepárense, porque va a venir cosa peor y va a durar 10 días. Va a ser terrible esa prueba. Así que prepárense. No sé si le ha pasado, pero cuando usted está siendo probado y piensa que todo va a terminar, de repente viene más. Es como la película Todopoderoso, protagonizada por Jim Carrey. Después de una tremenda prueba, hermanos, él está muy arrepentido y él se ve en medio de una carretera y ve unas luces. Y él se alegra porque piensa que es Jesús que viene a bendecirlo. Y no, es un camión que termina atropellándolo, hermano. Y lo lleva al hospital. Pero eso era necesario para que entienda el valor. Y bueno, todo le ayuda bien, ¿verdad? A veces pensamos, va a acabar. Y ¡boom! Viene más. No sé si le ha pasado. Cuando lo vea, es una prueba del Señor. Usted debe responder de la mejor manera. ¿Y por qué tengo que ser probado? Porque dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hechos 14:22 lo dice. Así vamos a entrar al reino de Dios, hermano. En todo caso, la prueba que ahora estamos pasando puede ser pequeños indicios o proyectos de la verdadera prueba que va a venir. Son como simulacros lo que pasamos ahora. Se pierde tu celular, es como un simulacro de la gran prueba que va a venir. Se va a intensificar un día antes de la venida del Señor. Va a ser fuerte la prueba. Pero ahora que pierdes tu celular, si te estás enojando con Dios, imagínate, ¿cómo vas a pasar esa prueba grande? De repente no sé, te ha venido algo a tu familia, una prueba que está obrando, perdiste el sueldo, tal vez, no sé, algo descubriste. Imagínate si de eso te estás desanimando en el camino de Dios. Imagínate la gran prueba que está viniendo pronto, antes de la venida del Señor. Vamos a ser probados, porque en medio de prueba y persecución vamos a ser arrebatados. Vea la Biblia, Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Cuántos están dispuestos a ser aborrecidos? Hermano, así va a pasar. Te va a aborrecer tu familia, te va a aborrecer. De repente vas a sentir un odio. Porque eres cristiana, vas a tomar la decisión de ser o no ser. Dice, pero seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por favor, sigamos. 23. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otro, porque de cierto os digo, que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Miren que en la venida del Señor es como si estuviera el pueblo siendo probado y estuviera perseguido, yendo de ciudad en ciudad. Está siendo perseguido. Y antes de que recorran todas las ciudades, el Hijo del Hombre viene, dice. ¿Verdad? Hermanos, ¿por qué es importante la persecución antes de la venida del Señor? Porque se tiene que saber diferenciar entre los que son cristianos y entre los que dicen serlo. La prueba, ¿qué va a ser? La prueba final va a diferenciar eso. Por eso le digo, al final, antes de la venida del Señor, se van a quedar los fieles, porque le creen, han sido formados en sus pequeñas pruebas, entonces van a mantenerse. Es como el colegio, hay que avanzar al primero para entrar al segundo, y al tercero, y al cuarto, y salir bachilleres. Tienes que aprobar en cada área. En cada pruebita que tengas, debes salir victorioso, hacer lo correcto. Y otra, debes hacerlo, hasta que un día, cuando venga la prueba final, tranquilamente vas a pasarla, no te vas a asustar. Si reprobamos en la prueba final, seguro que reprobamos, es 100% seguro. Por eso le estoy hablando desde la perspectiva de esta iglesia, hermanos, porque hoy la iglesia está siendo probada muy fuerte. Por ejemplo, cuando vino esta enfermedad pandémica con proporciones mundiales, muchas personas fueron probadas. ¿Sabían que mucha gente ha salido de sus iglesias? Yo he hablado con muchos pastores y muchos me han dicho, en esta pandemia se ha reducido la congregación a la mitad. Muchos me han dicho, se han ido. Jóvenes se han ido, especialmente, se han ido, no vuelven. Estamos esperando que retornen. Les llamamos, pero están como que por ahí, dice. Hermanos, ha pasado. Gracias a Dios a nosotros no nos ha tocado eso, mire. Eso quiere decir que ustedes tienen palabra, hermano. ¿O no es cierto? Si no tuvieran palabra, hubiéramos tenido ese fenómeno. Si hubieran muchos ido. Pero no, gracias a Dios, ninguno se ha ido, hermano, en la pandemia. Más bien, se han convertido en la pandemia, hermano. ¿Puede creer eso? Se han convertido, gente han venido. Hay familias aquí que vienen hasta hoy, hermano, que en plena pandemia han venido. Queremos aceptar a Jesús. Toda la familia, amén, vamos a orar, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces imagínense, mi hermano, gracias a Dios, pero en muchos lugares ha habido terribles cosas. Hoy la iglesia está siendo probada en América Latina por esos movimientos comunistas, la Agenda 2030, se está persiguiendo a los creyentes, hermanos. En Nicaragua se han quemado iglesias, están en contra de la fe, quieren hacer desaparecer la fe. En Cuba, en Venezuela, se está probando a la gente. En Honduras, son lugares que se va a disgregar porque hay una agenda y la iglesia no está en sus planes. La iglesia debe someterse a la única religión, ¿verdad?, que se debería imponer. Claro, todo ya está tramado, hermano, estamos yendo a un nuevo orden mundial, pero tengo que decirle que va a haber unos fieles que se van a resistir, unos fieles que van a empezar a enfrentar, como está pasando en Nicaragua, que a pesar de la prueba, y también en Venezuela, los que han ido al ayuno conjunto que hemos tenido, una venezolana dijo, no nos hemos rendido ante el régimen de Maduro, dijo esa mujer. Yo ganaba $5,000, dice ella, porque es doctora no sé en qué, y también teóloga, pastora, en su empresa. Pero ella dice, después que nos han dicho que vayamos a las manifestaciones casi 2-3 veces por semana y que apoyemos al régimen, nosotros los creyentes, no voy a ir. Lo han sacado, hermano. Así es el régimen político, ¿verdad? Te obligan, si no, te rechazan. Y ella dijo, no importa, salió de allí, dice ella. Y ella dice, ellos quieren que nos dobleguemos ante el régimen, pero hay una iglesia que no se doblega, dijo, porque el Señor tiene sus fieles, hermano. Si este gobierno va a empezar a ajustar esa agenda comunista del 2030 hacia el nuevo orden mundial y va a perseguir iglesias también, porque esa es la idea de este socialismo y comunismo, tienen esa agenda en toda América Latina. Hermanos queridos, yo sé que los fieles van a permanecer a pesar de todo. Y si a causa de eso va a haber pobreza, le aseguro que aún en medio de esa pobreza hay gente fiel que va a seguir, porque en esa pobreza se va a descubrir la verdadera riqueza. ¿Me está comprendiendo? Y van a permanecer porque son tercos en el Señor. O sea, a mí no me sacan de la iglesia. Si quieren, mátenme.
Dice el Señor, no les temas, dijo, porque no tienen poder, solo pueden matar tu cuerpo, tu alma, no. Vamos a llegar a ese extremo cuando la iglesia en su pobreza diga, no nos importa, pueden matarnos, pero vamos a seguir alabando a Cristo Jesús. Eso es lo que hicieron también en la iglesia primitiva. Cuando los hermanos persiguieron, muchos salieron de las iglesias porque en realidad no eran, pero se quedaron un resto que tuvieron que morir por su fe. La historia dice que murieron en los coliseos romanos, murieron, dice, quemados, murieron, hermanos, torturados. Pero ellos estaban tercos en el Señor. Estoy con Cristo, he tomado mi decisión, puedo perder todo menos a Cristo, porque yo sé que si hoy muero, voy a permanecer con Cristo. Si cedo al régimen, sé que me voy a condenar. Y le digo de antemano, si alguna vez usted se hace sellar con el anticristo, hermano, ya lo perdió. Aun cuando diga, en mi corazón, yo respeto al Señor. La Biblia dice, el que se hace sellar con la bestia, el anticristo, ya perdió su salvación. Condenación segura es, dice la Biblia, ¿no? Ya vamos a leer Apocalipsis, siga con los estudios, vamos a llegar a los capítulos. Así que aquí hay, hermano, es duro, es terrible, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, en la India, en la China, se queman las Biblias, se persigue a la iglesia, se tortura a la iglesia. En Bolivia, en Perú, en Chile, se quiere imponer en los colegios la ideología de género, ¿verdad? A costa de la discriminación hacia los que no comparten esas ideas. Estamos entrando en un tiempo de prueba, hermanos. Y esto va a intensificarse con los años. No sé si al otro año o al siguiente año o al otro año más, cómo serán las cosas. Pero le aseguro que si es la voluntad del Señor, la iglesia va a ser probada, pero en medio de esa pobreza, el Señor va a mantenerse fieles con los fieles, hermano, ¿verdad? Y hay otros que van a encontrar esa riqueza verdadera en medio de esa pobreza porque van a ser formados y forjados. Es en la pobreza que se aprende muchas cosas más que en la riqueza. Se va a dar cuenta que en la pobreza se aprende a sentir satisfacción consigo mismo, no se cosifica, uno entiende, hermano, quién es. Es la pobreza que trae muchas veces una conciencia a la persona. Y por eso muchas veces son probados muchas personas en ello, porque tienen que llegar a valorar la vida, valorar la salud, muchas cosas, ¿sí? O sea que no es, hermano, nadie quiere pasar pobreza, pero la pobreza trae todo eso. Es por eso que Dios la permite, para probar a su pueblo. Yo le digo, ahora es mejor ser fieles al Señor, hermano, sin necesidad de estar pasando eso. Dios no quiera, por eso hay un rapto en la iglesia, ¿no? Los que no participen del rapto realmente van a ser probados 7 años. El rapto es el salvataje, hermano, para los fieles, los que oran, los que ayunan, los que están orando. Por eso digo, levántese temprano a orar, busque al Señor. Es la manera, una vez que usted esté raptado, ya se olvidó, no va a pasar esa hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Va a ser duro, difícil, y va a ser complicado pasar ese tiempo. Uno va a terminar haciéndose sellar, porque tiene que pensar en dar comida a sus hijos, tiene que pensar en la vida. Si no importa, yo me voy a hacer sellar, es que, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer más, va a decir. Es que yo debo pensar en mi alimentación, mi vida, tampoco irme a otras partes, tengo que alimentar a mis hijos. Sí, pero te vas a condenar. Sí, no importa, pero no te das cuenta que el Señor habló que la condenación es eterna. Pastor, ¿qué puedo hacer para no llegar allá? Váyase en el rapto, váyase en el rapto. ¿Qué tengo que hacer? Venga a orar en las mañanas. Ay, no, eso sí que no, es lo peor. No, me estás charlando, hermano. Por lo menos vente a orar los martes de oración. Ya no quieres de madrugada por el frío, está bien. Después del frío vendremos otra vez a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Pero el martes no hay justificación en la noche. En la noche también hace frío, pastor. No, pues hermano, entonces ¿cuándo quieres orar? En mi mente yo oro. Me estás charlando, hermano. Límpiate, arrepiéntete. No esperes pasar esa gran prueba. Que el Señor venga y te levante cualquier rato que Él lo diga. Por eso es gracia, hermano. Tú puedes hacerlo. Ahorita cualquiera que se salve, se salva. Tú vas a tu vecino, recibe a Cristo, se salva. Es gracia. Tú le hablas de Cristo a alguien y recibe la palabra. Es gracia. No lo entiende, es gracia. Va a ser duro después. Ahorita es gracia, hay que aprovechar. Usted no puede darse el lujo de faltar, no venir, no orar, no leer la palabra. No puede, hermano. Pastor, ¿en la gran tribulación va a haber salvación? Sí va a haber salvación. Uno, para los judíos. Los 144,000 judíos van a ser salvos en el tiempo de gran tribulación, 7 años. Sí, pero yo no soy judío. Bueno, la Biblia dice que va a haber un pequeño grupo de todo pueblo, tribu, lengua y nación que también van a ser salvos. Gentiles, que seguramente sobrevivirán a la persecución, a la tortura, no sé, va a ser duro, hermano. O finalmente morirán decapitados, que esa es la salvación en la gran tribulación. No, imagínese esperar 7 años a la venida del Señor, mantenerse firme, pero con la tecnología no va a venir un solo lugar donde una persona no esté. La tecnología, que es, hermano, la inteligencia artificial, terrible, ¿no? Ahora entendemos cómo, dice el apóstol Juan, y se le va a dar aliento a la imagen de la bestia. Un aliento que le va a dar vida, dice. Y entonces se va a levantar y va a hablar grandes cosas y va a controlar, va a hacer matar a los que no se postren ante la bestia. La imagen de la bestia. Es como el anticristo, el falso profeta y la imagen de la bestia, ¿no? Y claro, pues debe ser, hermano, un ente que controla. Ahora ya es posible eso. Pero se va a dar cuenta, mi hermano, que no va a haber un lugar en el planeta que no haya donde se pueda esconder uno. Pero por lo menos puede uno estar unos añitos por ahí escondido, posiblemente. Yo dije una vez, si alguien se va a quedar en la gran tribulación, lo primero que tiene que hacer es botar el celular. Tiene que deshacerse de su celular y tiene que irse al campo. Váyase al campo. Si la iglesia se va y usted no se ha ido, ¿qué hago? No, ese rato nadie le va a decir qué hacer. Ahora se lo digo. Y queda grabado este mensaje, hermano. Uno puede ir, ¿qué día era ese día, verdad? Escuchar el mensaje en el Face. Hermanos queridos, tiene que huir y vivir del campo, irse a un lugar lejano donde produzca la tierra y coma de ella.
y estar siempre atento a que hay esas persecuciones. Va a ser duro, 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 hermano, duro, duro, te digo. Se lo digo en el nombre del Señor, con todo mi corazón, se lo digo. Váyase en el rapto. Es pronto, está cerca. Esa es la salvación para nosotros. En un abrir y cesar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados. Y esto corruptible se va a vestir de incorruptible, ¿verdad? Esto mortal se va a vestir de inmortal. Y vamos a vencer a la muerte. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Tenemos esa promesa del Señor. Y los que creen, hermano, van a ser salvos. Yo le pregunto, ¿cuántos creen? Porque en este tiempo el corazón de muchos se va a endurar por la maldad del mundo. Se va a incrementar la maldad y el amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hay que ejercitarse ahora en las pruebas, en las necesidades, ¿verdad? Un día Jesús le dijo a un hombre, empuja esta piedra. El hombre la empujó y después de mucho tiempo no logró nada. Y cuando Jesús regresó, le dijo el hombre, Señor, no pude, fracasado, no pude moverla. Y el Señor le dijo, yo no te he pedido que la muevas, solo te pedí que empujaras la piedra. Pero mírate ahora, tanto empujarla ha sacado músculos. Eres fuerte, más que antes. ¿Qué hay de tu carácter? La gente se ha burlado de ti, pero tú has permanecido a pesar de las burlas y has perseverado. Eres otra persona, no eres la de antes. Hermano, ser ejercitados en las pruebas es una medida preparatoria para el tiempo del fin. Las pruebas son medidas preparatorias para el tiempo del fin. En las pruebas hay que hacer lo correcto, hermano. ¿Y qué es lo correcto? Ser fieles. Vamos a ir a Apocalipsis 2, 10 y 11. Y aquí termina. El Señor le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde hay que ser fieles? ¿Qué está diciendo? Debes ser fiel aun cuando te amenacen de muerte, está diciendo. O sea, ¿dónde uno se prueba la fidelidad? En el momento cuando uno es amenazado de muerte, prácticamente. ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, ¿no? Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, otra vez, no sufrirá daño de la misma muerte. O sea que estos fieles no van a pasar la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Sería el infierno. Sería directamente, la segunda muerte en la Biblia es la condenación eterna. El lago que arde con fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Aquí la Biblia dice, sé fiel. La palabra fiel es pistos. Y pistos significa digno de confianza. Dice Dios, si eres fiel hasta la muerte, eres digno de mi confianza. Y te voy a dar la corona de vida. Esto está connotado como la corona de laureles que le ponían a los corredores deportivos de ese tiempo. Cuando ganaban el primer lugar, le ponían una coronita de olivo. Ahí en el contexto romano. Según ese contexto, este pasaje está diciendo a los que vencen en la fe, Dios va a ponerles la corona de la vida. Porque ellos han vencido y no van a estar en la condenación eterna. Por eso le digo, salves en el rapto. La condenación eterna no va a tener poder sobre usted. Nunca va a estar allá. Porque una vez que esté en el rapto, usted se va a ir con Cristo. Y allá lo único que va a tener es las bodas del Cordero. Allá va a estar, hermano, el tribunal de Cristo para recompensar. Y luego directo pasamos a la Nueva Jerusalén, que sería la ciudad de Dios. Ya no hay la segunda muerte. No tiene poder sobre ellos. Los que están abajo tienen problemas. Porque los que están abajo van a tener que enfrentar todo ese tiempo difícil. A costa de su vida. Y va a ser duro y difícil. No es difícil el camino del Señor, hermano. ¿Qué le cuesta orarse? ¿Qué le cuesta santificarse? ¿Qué le cuesta buscar a Dios? ¿Qué le cuesta rendirse? ¿Qué le cuesta obedecerle? Aunque no sea perfecto, pida perdón, vuelva a intentarlo. Está fallando en algo, el espíritu les redarguye, pida perdón, vuelva a intentarlo. Que Dios lo encuentre así trabajando, honestamente. No le engaña al Señor, sea fiel al Señor y Él le va a poner la corona de vida. Porque la fidelidad es al Señor, no es al pastor ni a la institución, es al Señor. Amén, hermanitos. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar.